eso, ¿verdad? Ya me avisan. Asumo que sí lo hice porque tocaba hasta ahí y hoy día toca desde el oncenio de Leguía hasta el ochenio de Odría. Ya, entonces empezamos con el oncenio de Leguía. Estamos en el año 1919 y el Perú había vivido 20 años de una época conocida como la República Aristocrática. Como recordarán, la República Aristocrática se va a caracterizar principalmente en el predominio político de gente civil, gente de poder económico del partido civil, personajes poderosos, apellido y alcurnia, dueños de haciendas, y que de ahí llegaban al poder. Estos 20 años donde gobernó lo que se llama ahora la derecha, eh, cambió cuando llega al poder Leguía. Leguía promete ya no gobernar para la clase alta. Leguía promete que su gobierno será a favor de la clase media y la clase baja. Media y baja. Lo interesante es que cumplió, pero como la derecha sabe que Leguía, si gana las elecciones, va a gobernar para la clase media y baja y no para la alta, la oligarquía hará un fraude electoral para que no gane. Entonces, Leguía, sabiendo que el domingo le iban a hacer un fraude electoral, el día de las elecciones, decide llegar por un golpe de Estado. Leguía entra al poder por un golpe de Estado, cierra el Congreso, cambia la Constitución, deporta opositores. Entonces, todo eso que te estoy diciendo, que Leguía es una tremenda dictadura, ¿no? O sea, que llegar por golpe, cerrar el Congreso, cambiar la Constitución y luego reformar la Constitución 2 veces para reelegirse 2 veces, votar opositores, eso es una dictadura. Eh, pero a pesar de ello, él quiere que el Perú sea desarrollado, él le llamaba la patria nueva, y cumplió su promesa de apoyar y darle beneficios a la clase media y a la clase baja. Más bien a la clase alta les aumentaba impuestos, a la oligarquía les aumentó impuestos, y los deportaba también del país si no querían pagar impuestos. Ahí está. Desplazó del poder a la oligarquía civilista. Y apoyó a la clase media y baja. ¿A la clase media cómo la apoyó? Dándole trabajo en el Estado. San Marcos era una universidad de clase media y San Marcos no quería Leguía porque terminas tu carrera y terminas trabajando en el Estado. Apoyó a la clase baja, indígena. A los obreros les ratificó sus 8 horas. A los indígenas del Día del Indio. Reconoció las comunidades campesinas. Creó una oficina de asuntos indígenas y se convirtió Leguía en el papá de los indios, el patronato de la raza indígena se llamaba. Pero de todo lo interesante y bueno que hizo a favor de las clases excluidas, dio una ley polémica, la ley de conscripción vial, según la cual todos tienen que construir carreteras gratis, si no vas multa. Entonces los que no podían pagar multa tenían obligadamente que ir y esto fue abuso para los pobres, construyendo carreteras gratis durante una semana al año. A esto se le conoció como la mitad republicana. Pero Leguía se volvió muy indigenista cuando legalizó las comunidades campesinas, ¿no? Al Día del Indio. Claro, no hizo la reforma agraria, digamos que es un indigenismo poco hipócrita porque siguen las haciendas, sigue la explotación, siguen los indígenas sometidos a la servidumbre, pero al menos ya existen para las leyes y para el Estado. Leguía dependió mucho de los préstamos norteamericanos, dependía de los dólares, y por eso es que el Perú se endeudó mucho. Por supuesto que también los préstamos que pedía a los Estados Unidos sirvieron para hacer grandes obras públicas, avenidas, hospitales, y eso daba trabajo. Por eso la gente lo quería Leguía, y por eso lo reelegían a cada rato, y por eso cambió la Constitución 2 veces para poder reelegirse nuevamente.
sea, no cambió toda la Constitución, sino solo un artículo de la reelección, nada más. ¿Y qué pedía Estados Unidos a cambio de que nos prestan plata, dólar? A cambio, pues, que sigan invirtiendo en dos recursos estratégicos del Perú. ¿Cuáles serían estos? Dos recursos estratégicos. Los gringos pedían eso a cambio. Yo te presto, pero tú me permites seguir explotando tus dos recursos. Uno sería la minería. ¿Cuál sería el otro? A ver. ¿Cuál sería el otro recurso que considera como el oro negro? Para Estados Unidos era lo mejor que podía darle el Perú y pagaba muy poquito impuesto. Es un hidrocarburo, también conocido como el oro negro. El petróleo, por supuesto, ¿no? Ya, entonces petróleo y minería es los recursos que pedía Estados Unidos. También llega la misión William Cumberland. La misión William Cumberland es la encargada de tener el control de nuestro banco de reserva y tener el control de las aduanas, ¿sí? Porque por A o B el Perú tal vez no pueda pagar su deuda, pues la misión norteamericana Cumberland ya tiene dos cosas estratégicas también. El banco de reserva, donde está metido todo el dinero del Estado, y las aduanas, para que sean los gringos los que cobren las aduanas de las importaciones. Eso pedían a cambio, ¿no? Leguía también apoyó a Estados Unidos firmando el Laudo de París. Con el Laudo de París, la IPC, que era la empresa internacional de petróleo aquí en Perú, Piura, la antigua hacienda Talara, Abril Pariñas, tenían que pagar más de 1 millón de soles al año de impuesto por la explotación petrolera, pero ¿sabes cuánto pagaban? 300 soles. Estos desde el año 1914 venían pagando esa miseria de impuestos. Leguía les dijo que reconozcan que tienen que pagar el 1 millón y tanto, y no solo 300 soles, por favor. Estados Unidos reconoció que sí, pues tenía que pagar el 1 millón, pero no quería, simplemente seguía pagando 300 soles. Como reconocieron que estaban, pues, robándole la plata al Perú, Leguía los felicitó por su honradez de estar reconociendo ese robo y les dijo que sigan pagando 300 soles al año y que no le va a cobrar el 1 millón de soles. Entonces, de esa manera, Leguía le estaba dando mucho beneficio a los Estados Unidos. Repito, la misión Cumberland. La misión Cumberland es un norteamericano que viene aquí a tener dos cosas. Controlar el banco de reserva. El banco de reserva sirve para que guardemos la plata del Estado. Y entonces el norteamericano ahora es el guachimán del banco de reserva. Si el guía no puede pagar su préstamo en el futuro, el gringo se queda con la plata y con eso ya la deuda está saldada. También se quedan con las aduanas. Los norteamericanos son los que cobran los impuestos y ya no el Perú. Por si acaso Perú no pueda pagar su deuda externa, entonces me quedo con la plata de las aduanas. Entonces la misión Cumberland simplemente vino para garantizar de que el Perú va a pagar la deuda. ¿Qué otra cosa hizo Leguía como un acto de entreguismo? Benefició a la Peruvian Corporation, la famosa empresa ferrocarrilera. Los ferrocarriles pasarían a manos de los perdón. Los ferrocarriles, ¿por cuántos años lo tenían los ingleses? Nuestros ferrocarriles, desde el contrato Grace. Recordemos el gobierno de Cáceres, que firmó el contrato Grace. Le dimos los ferrocarriles a los ingleses por 66 años. Leguía les dijo que se los queden para siempre. Se los entregó a perpetuidad. A perpetuidad. Y eso fue otro acto de entreguismo. Acá está, a perpetuidad. Entonces, lo que hace Leguía no solamente es firmar el Laudo de París con la IPC para que les entregue los derechos de que sigan haciendo la explotación petrolera, les entregue el suelo y el subsuelo, sino que sigan pagando 300 soles. Y además, a los ingleses, a la Peruvian Corporation, le amplió para siempre el control de los ferrocarriles, que tenía que haber sido solo por 66 años, según el contrato Grace. De esa manera, como ven, Leguía está quedando muy bien con los extranjeros. Pero a pesar de esa dependencia que tenía con Estados Unidos y un poco con Inglaterra además, demostraba carácter Leguía, sobre todo contra los pitucos del Perú, que era la oligarquía, los dueños de las haciendas. Por eso es que decretó la ley de aguas. Con la ley de aguas, Leguía es el que maneja y monopoliza las aguas a todo el país. Tipo se da palo y
Recuerda que el agua necesitan las haciendas de la costa porque son las haciendas más ricas y poderosas de la agroexportación. Suponte que un oligarca no le quiera, bueno, no le quiere pagar impuestos a Leguía. Suponte que un oligarca le quiera cocinar un golpe de estado a Leguía. Leguía, ¿cómo los castigará? Les corte el agua, y sin agua no hay haciendas, y sin haciendas dejan de ser oligarcas porque ya no serán poderosos. Correcto. Entonces, esa es la ley de control del agua y de los proyectos de irrigación que hizo. Entonces, lo que hace Leguía es controlar a la oligarquía, controlar al gamonal. Leguía es como una especie de Pedro Castillo que friega a la oligarquía, que amenaza que va a estatizar, a que va a quitar los ahorros, ¿no? Entonces, es más o menos así. Claro que es un Leguía con plata, ¿no? Aunque Castillo también tiene su plata. Entonces, la derecha lo odia a Leguía, así como la derecha lo odió a Castillo. La oligarquía, los grupos más poderosos no soportan tener a un Leguía que está apoyando a la clase media y a la clase baja solamente. Y por eso es que Leguía demuestra poderes del Estado amenazándolos con el tema de cortarles el agua o tener una gente de mucha confianza de Leguía en todas las provincias para chequear cómo está la cosa. Por eso creo congresos regionales, para que haya una descentralización. Que se celebró los 100 años de la independencia y vinieron los países extranjeros, nos dieron nuestros regalos por la fiesta de la independencia. Sí, a mí también, Leguía y Fujimori, porque los dos han sido los que más años han gobernado el Perú, los dos disolvieron el Congreso, los dos fueron dictaduras, los dos cambiaron la Constitución, los dos regalaron territorio, los dos fueron reelegidos, los dos fueron populares, los dos fueron enjuiciados, ¿no? Leguía ya murió, pues, la otra parte falta que se anime, ya, otra coincidencia más. Pero en esta época entonces se cumplen los 100 años de la independencia, y con ello se celebró la fiesta, ¿no? Chile no fue invitado por obvias razones. Pero a pesar de eso, Leguía regaló territorio a dos países, a Colombia y a Chile. ¿Por qué le regaló a Colombia todo ese territorio, incluyendo el trapecio amazónico que Colombia jamás lo pidió? Es por presión norteamericana. Estados Unidos le había quitado a Colombia Panamá. Panamá era territorio colombiano. Estados Unidos separó Panamá de Colombia para hacer el canal de Panamá e independizarlo como país nuevo. ¿Qué hizo Estados Unidos con Colombia para resarcirla de la pérdida de Panamá? Le dijo a Perú que le regalemos a Colombia este territorio amazónico y con eso Colombia quedará resarcida. Leguía, por supuesto, aceptó inmediatamente y encima le entregó el trapecio amazónico que Colombia jamás ambicionó. Colombia más que todo quería esto por el caucho, pero también le dio el trapecio amazónico para que tengan salida al río Amazonas. Ese fue el Tratado Salomón-Lozano. No entendí lo que has escrito, Gabriel. Escribe mejor. Lo que entregó Colombia a Perú a cambio de ese territorio fue un triángulo, que se llamó el Triángulo de Sucumbio, que era tan pequeñito que ni siquiera hoy ya no es peruano, es ecuatoriano. Y en el caso de Chile, el tema de Tacna y Arica que quedó pendiente el plebiscito, Leguía finalmente acuerda con Chile que ya no va a haber plebiscito y que Arica se pase para Chile y Tacna que quede para Perú. Ese fue el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, también conocido como Tratado de Lima. Y a pesar que Arica finalmente quede en poder de Chile, los chilenos nos tienen que construir un muelle de una aduana para nosotros con plata chilena. Eso, nos prometieron que nos los iban a entregar al año siguiente, pero nos los entregaron 70 años después, en 1999. El Tratado de Lima se firma en el año 1929. Tratado de Lima o Radagamio Figueroa Larraín. Y con eso Leguía soluciona el tema con Chile. Los dos importantes partidos políticos que nacen fue Aya de la Torre con el APRA y Mariátegui con el Partido Socialista. Jóvenes intelectuales que fueron opositores al régimen de Leguía. Aya de la Torre fue deportado a México por Leguía y allá fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA, que tiene como sus principales principios luchar contra el imperialismo yanqui, luchar contra los Estados Unidos, nacionalizar todas las empresas que están en manos de privados y extranjeros,
unidad de toda América Latina, que todos los países latinoamericanos tenemos que estar más unidos que nunca. Internacionalizar el Canal de Panamá para que el canal sea de beneficio de todos los países, no solamente de los Estados Unidos. Y luchar a favor de los pueblos y clases oprimidas. Sobre todo, su principal lucha es contra el imperialismo norteamericano. Y nacionalizar las cosas para luchar. O sea, una forma de luchar contra el imperio es nacionalizar las empresas y que se vayan los gringos y que las empresas solo sean nuestras. Porque para Haya de la Torre el Perú necesita empresas peruanas, no extranjeras. ¿Y quiénes están capacitados para dirigir las empresas peruanas? La clase media. ¿Por qué no la clase alta pituca? Porque ya los conocemos, solamente se beneficia un círculo cerrado. ¿Y por qué la clase baja no? Que son unos tiras de ignorantes, analfabetos, brutos que nunca ingresaron a San Marcos, ¿no? Burros, indios. Por eso es que la clase media es la más capaz porque están en la universidad, dice el APRA. Y la clase media va a generar empresas, industrias, y le va a dar trabajo a los pobres, como obreros, empleados. Y así el Perú progresará, sin Estados Unidos, sin extranjeros. Empresas peruanas, de clase media. Los cerebros universitarios son los más capacitados y con sus empresas darán trabajo a todos. Y así haremos patria. Propuesta del APRA. Supongo que están de acuerdo, ¿cierto? Con eso. Sí, Gabriel. Mariátegui destrozó al APRA diciéndole insulsos, descerebrados, ignorantes, apristas tenían que ser. ¿Cómo van a decir que la clase media es la más capacitada para hacer empresas peruanas? ¿Qué tiene en la cabeza ahí en la torre? Dice Mariátegui, con todo se fue. La clase media es alienada. La clase media no está capacitada. Los estudiantes universitarios son los más alienados del Perú. Ellos quieren ser como clase alta y como no pueden, están estudiando porque quieren tener plata y viajar a París, a Miami y hacer su vida. Ellos luchan por ser una clase pituca, pero como no pueden, están ahí en la lucha. La clase media jamás tiene noción de patria. La clase media jamás piensa en el pobre. La clase media jamás es indigenista. La clase media es tan racista como la clase alta. Los que tienen que hacer el cambio son la clase baja. Esos obreros y campesinos tienen más inteligencia que la clase alta y la clase media. No sabrán leer y escribir, no tendrán título universitario, ni siquiera saben las cosas de ninguna carrera, pero tienen el sentimiento y la solidaridad y conocen cómo se trabaja la tierra. Ellos entienden la solidaridad y el colectivismo como en tiempo del ayo inca. Lo que el Perú necesita es reivindicar a la raza originaria del Perú, la raza indígena. Yo soy indigenista, dijo Mariátegui. El problema del Perú es el problema del indio. Y el problema del indio es el problema de la tierra. ¿Cómo podemos imaginar un progreso en el Perú si el Perú tiene 40 dueños, 40 haciendas, y las haciendas son para exportar los productos al extranjero, mientras que aquí esas tierras deberían de usarse para alimentar del hambre y la desnutrición de los pobres? Pero no. Nuestras haciendas solamente sirven para alimentar el caprichoso mercado europeo. Lo que necesitamos es una reforma agraria donde las tierras sean colectivizadas para todos. Todos tenemos que beneficiarnos de todo. Nada que solo 40 peruanos se benefician. Y encima Haya de la Torre dice que hay que hacer capitalismo. Los capitalistas van a seguir siendo ricos y va a haber siguiendo la pobreza. ¿Qué importa que se vaya el imperialismo? Igual va a haber explotación. Todo capitalismo es pobreza. Enriquecen a algunos, empobrecen a muchos. El Perú no necesita un capitalismo, necesitamos un socialismo. El socialismo busca la colectivización de las tierras. El problema del indio no es su cara, no es su música, no es su ropa, es la tierra. Parecemos que todavía tenemos una economía feudal colonial porque nos basamos en haciendas. Entonces, lo que buscamos es que los indígenas y los obreros sean los que tomen el poder y hagan pues un gobierno socialista, como en tiempo del Ayu Inca, donde conocen pues el equilibrio místico con su naturaleza, donde entienden cómo se puede lograr el colectivismo, ¿no? Sin capitalismo se puede vivir bien y eso es un desarrollo muy simple, pero benigno. Lo escribió en los 7 ensayos de la realidad peruana. ¿Quién tenía la razón, el APRA o Mariátegui? Para ustedes,
Si tendrían que haberse ido con uno de los dos, ¿con quién se iban? ¿Con el APRA o con Mariátegui? ¿Qué apuestan? ¿Capitalismo no imperialista o socialismo indigenista y nacionalista? Nacionalismo indigenista en este caso. Ok, Mariátegui, ¿quiénes más quieren opinar? Mariátegui y Aya. Ya van dos Mariátegui y un aprista. Tres socialistas y un capitalista. Ya van cuatro socialistas. Cinco socialistas. Ah, Mariátegui son ustedes. Mariateguistas son. O sea, cuando muere Mariátegui se funda el Partido Comunista del Perú. Y 60 años más tarde el PSP se convierte en Sendero Luminoso. Qué interesante lo que están diciendo. Pero no me vayas a decir que Mariátegui está ruco, ¿eh? Ya no empieces a terruquearme, ni a terruquear a Mariátegui, ¿eh? Por favor. Porque ser comunista no significa ser terrorista, por si acaso. No. El Sendero Luminoso es una rama extremista que salió del Partido Comunista, simplemente. Entonces, lo que hace Mariátegui es fundar el Partido Socialista y también crea la CGTP para que todos los obreros estén sindicalizados. Cuando ya muere, el Partido Socialista se convierte en Partido Comunista. Estos son los dos partidos más importantes que van a jalar masas y masas. Todo el mundo moría por tener las ideas o seguir la militancia de unos con Mariátegui y otros con él. Tienen que leer pues, los 7 ensayos de Mariátegui, ahí lo cuenta todo. Cuando se da el crack del 29, entonces dejaron de venir los préstamos, ya no hay dólar, entonces ya no hay trabajo, si ya no hay trabajo, ya no hay obras, ya no hay obras, ya la gente está desempleada, disminuyen las exportaciones, más bien Estados Unidos nos pide que le paguemos lo que le debemos, quiebran nuestros bancos, quiebra la Bolsa de Valores de Lima también, y encima Leguía Conchudo pide una reelección y a la gente le llegó Leguía por la crisis y golpe de Estado. No, Antonio, ¿qué estás hablando, Antonio? Estás muy equivocado. Del APRA rebelde sale el MIR y del MIR sale el MRTA. Claro. Sendero es maoísta, en cambio el MIR es influencia de la Revolución Cubana. Pero las guerrillas de los 60 y el terrorismo de los 80 es totalmente diferente, porque las guerrillas de los 60, como del MIR, donde estuvo Hugo Blanco, Héctor Béjar, no, no matan campesinos, no matan campesinos. En cambio, el terrorismo de Sendero, unos malditos que mataban a Yacuchán, mataban a chánicas, ¿no? Estaban locos. Quieren acabar con la pobreza matando a todos los pobres. Eso era el radicalismo extremista maoísta que generó el terrorismo, ¿no? En cambio, las guerrillas de los 60, tampoco te voy a decir que eran santas palomitas, ¿no? Eran comunistas las guerrillas de los 60 también, pero no eran extremistas como el maoísmo de Sendero, era de influencia de la Revolución Cubana. Y no harían la tremenda vergüenza de estar matando campesinos. Ellos buscaban la reforma agraria, las guerrillas de los 60. Y hasta que Velasco se las entrega. Entonces, el golpe de Estado que le hacen a Leguía en el año 30 y se inicia con ello el llamado tercer militarismo, que vamos a compartir. Bien, ¿por qué nace el tercer militarismo? Como ven, Sánchez Cerro y Benavides son los representantes de esta década. Ellos van a gobernar para los ricos, para la oligarquía, y la prueba de que están con los de arriba será que se empiezan a matar apristas y comunistas, porque el APRA y el comunismo son partidos que quieren hacer una revolución a favor del pueblo. El APRA más inclinado a favor de la clase media y baja, en cambio el socialismo, llamado ya comunismo, a favor de los indígenas y obreros, ¿no? Por la influencia de Mariátegui. Entonces, estos son gobiernos de la derecha, son gobiernos militares que reprimen opositores, incluso tienen una influencia fascista. Recuerdo que en los años 30 estaba el ascenso de Mussolini y de Hitler, y tanto el fascismo como el nazismo es anticomunista, por eso ellos también persiguen comunistas, pero también apristas, considerados pues terroristas, ¿no? El APRA no era visto como un partido, era visto como un grupo terrorista en esos tiempos, interesante, y forma como llamaban a los apristas.
Bien, Sánchez Cerro hace el golpe en el 30, pero en el 31 va a elecciones. O sea, hace el golpe en el 30 y a los 6 meses renuncia por la presión de las Fuerzas Armadas, que le pidieron, vaya elecciones, señor, usted ha hecho el golpe, pero ya, ahora tiene que ir a elecciones. Sin embargo, en esos 6 meses que gobernó, hasta antes que renuncie, Sánchez Cerro juzgó a Leguía con el Tribunal de la Sanción, lo llevó a prisión, y también invitó a la misión Kemmerer, un economista norteamericano, para que nos dé algunos consejos sobre cómo solucionar los efectos que dejó el crack del 29, y lo veremos en un momento. En las elecciones del 31 gana a Aya de la Torre, Sánchez Cerro con su partido Unión Revolucionaria le gana a Aya de la Torre. Aya de la Torre se quedó bastante picón, porque eso es que Aya dijo, Sánchez Cerro puede estar ocupando el sillón presidencial, pero yo, Víctor Raúl Aya de la Torre, soy el presidente moral del Perú. ¿Qué le está diciendo? No reconozco mi derrota, ha habido un fraude, yo voy a ser el presidente, le cocinaré un golpe de Estado muy pronto a Sánchez Cerro. Sánchez Cerro no aguantó pulgas y decretó la ley de emergencia. Con la ley de emergencia se persiguen apristas, se persiguen comunistas y hasta gente común y corriente que vean en la calle un aprista, métanle un balazo y no vayan a la cárcel. Más bien el Estado te va a felicitar porque es legal matar a apristas y comunistas. Matar a un aprista o un comunista es como matar a un terrorista. Entonces le haces un favor al país, un favor al Estado, ¿no? Porque son terrucos, pues porque defienden a los pobres, ¿no? Entonces por eso es que el pensamiento de la oligarquía que apoyó a estos militares era eliminar a la oposición. Entonces la ley de emergencia daba eso. Del partido Unión Revolucionaria, los apristas también tenían sus armas. Entonces los apristas tomaron un cuartel militar del gobierno, el cuartel O'Donovan, de Trujillo. Los, los apristas tomaron el cuartel, agarraron a los militares, les sacaron el corazón, los mataron, los degollaron, les sacaron los testículos, hicieron masacre con los soldados del ejército. Sánchez Cerro, ¿cómo se vengó? Bombardeó el cuartel de Trujillo, donde estaban pues los apristas, miles de apristas murieron, otros 1000 fueron fusilados en la ciudad de la arqueológica de Chinchán. Y de esa manera, el año 32 fue el año de la barbarie. Toda la década de los 30 es conocido como los tiempos revueltos, los años terribles. Entonces, la violencia era de todos los días, ¿no? Cerró San Marcos también porque estaba lleno de apristas. Dio la nueva constitución en la cual queda prohibido de participar en política todo partido de origen internacional, o sea, se está refiriendo de taquito aquí, obviamente, al APRA. El APRA queda proscrito, queda ilegalizado, queda fuera de la ley por ser un partido que nació en México, o sea, por ser internacional. Entonces, de esa manera, y astutamente, Sánchez Cerro con la Constitución prohibía la existencia del APRA. Prohibió la reelección, pero el gobierno durará 6 años. Se prohíbe el voto de los militares, la mayoría de ser los 21, no pueden votar los analfabetos. Pueden votar las mujeres para las elecciones municipales, pero el chistoso es Sánchez Cerro no convocó nunca elecciones municipales. Los alcaldes eran elegidos directamente por el presidente entonces. De esa manera se rió de las chicas Sánchez Cerro. Luego, la misión Kemmerer, que llegó para solucionar los temas del crack, la misión Kemmerer nos recomienda que tenemos que tener un Banco Central de Reserva, porque con Leguía se llamaba Banco de Reserva, ahora se llamará Banco Central de Reserva del Perú, y también tener la Superintendencia de Banca, que es la que se encarga de supervisar que los bancos no quiebren o que los bancos no cometan errores, algo así como la SUNEDU, ¿no? Que controla que no haya universidades bambas. Pero también la misión Kemmerer nos propone crear el impuesto a la renta, para que sea un impuesto extra para de los sueldos. Y que los bancos que iban a quebrar, que terminen de quebrar, y que la libra peruana de oro desaparezca, porque no tiene sentido que siga siendo una moneda totalmente devaluada por el crack. Y esos son los consejos que nos da Edwin Kemmerer. No olvidar que el Estado es el que tiene el control de la economía, porque ese fue el consejo de Kemmerer, y el consejo de Kemmerer es muy parecido a lo que hizo el presidente Roosevelt con el crack del 29, que es el Estado quien maneja la economía y soluciona estos temas. Acá dice, ¿no? Incrementa la intervención del Estado en la economía. Esa es la influencia que trae Kemmerer al Perú. Bueno, Sánchez Cerro declara la guerra a Colombia porque quería recuperar el territorio que Leguía le había regalado, incluyendo Leticia, que salieron pues a hacer huelga. Entonces Sánchez Cerro dijo, le declaro la guerra a Colombia, recuperaré todos los territorios que Leguía entregó en el Tratado Salomón-Lozano, que queda anulado, y todo varón que tenga 16 años hasta los 60 tiene que ir mañana al campo de Marte, bueno, hipódromo de Santa Beatriz en ese entonces, para que vayan con los aviones hasta la frontera y peleen, ¿no? Y fuimos, perdimos, combate de Huepí, pero Sánchez Cerro seguía mandando más jovencitos a la frontera. En una de esas, Sánchez Cerro fue
a pasar revista a la tropa y a la salida lo mató un aprista de 28 años por la espalda traición. En su automóvil asesinaban a Sánchez Cerro. Un aprista lo matan, eso es una venganza pues del APRA. El Congreso nombra al día siguiente al nuevo presidente Óscar Benavides. Benavides demostró que no quería perseguir apristas, por eso dio la ley de amnistía. Liberó a muchos apristas incluso, pero los apristas, con esa libertad que tuvieron, mataron al director del diario El Comercio, porque era un periódico de la oligarquía, era un periódico de la derecha, era un periódico antiaprista, y entonces Benavides vuelve a perseguir a los apristas, aunque no fueron persecuciones tan espantosas como la que hubo con Sánchez Cerro, ¿no? No, pues jamás, por eso es que el Perú hoy día sigue siendo como piquito de pollo, así, ¿no? Esa parte que tiene esa, Loreto, ¿no? Nunca más lo recuperamos, el trapecio quedó para Colombia, para siempre. Benavides incluso ratificó la entrega de ese territorio a Colombia, con el Tratado de Paz, Límites y Cooperación. Si Sánchez Cerro no era asesinado, su gobierno iba a durar hasta el año 36, pero bueno, lo mataron en el 33. Por eso le dijeron a Benavides que gobierne solo hasta el 36, ¿no? Y que convoque elecciones. Bueno, llega el 36, convoca elecciones y gana un aprista. Entonces se anuló su victoria porque, como te dije, el APRA no puede participar en política. Entonces le dijeron a Benavides que se quede 3 años más gobernando, del 36 más 3, 39. En este gobierno, el Perú tuvo un auge exportador de algodón más que del azúcar y tuvimos el boom de la construcción. Por eso se hizo la carretera panamericana, la carretera central, el hospital obrero, se hizo el moderno Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, entre otras cosas importantes. Estalla la Segunda Guerra Mundial y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial termina el gobierno de Benavides y se inicia la Primavera Democrática, que son los años 40 y que vemos a continuación. Si tienen alguna pregunta, me hacen saber. Bien, bienvenidos a los años 40. La Primavera Democrática. ¿Por qué se llama Primavera Democrática los años 40? Porque ya no hay militares, ya no hay militares, hay más bien elecciones, son civiles, de terno y corbata. Los que van a gobernar en esta época son Manuel Prado Garteche y luego veremos a Bustamante y Rivero, el que dio las 200 millas marítimas. Prado Garteche, un hombre de riqueza, ¿no? De la derecha, defiende la oligarquía, aunque no a la oligarquía más extremista, pero el hombre, pues, era el hijo del presidente Prado que se fugó en la guerra con Chile y nunca volvió, se fue a comprar armas, ya, ese es el hijo. Manuel Prado Garteche, hijo de Mariano Ignacio Prado. Bueno, él no persigue ni apristas ni comunistas, por eso hablamos de una primavera democrática. Habíamos dicho que Sánchez Cerro eliminó partidos internacionales porque no son nacionales. Y el APRA es un partido internacional porque nació en México. Por eso lo hizo. Ya, entonces decíamos que Prado no persigue apristas, no persigue comunistas, porque él no es como los militares. Y eso es una buena noticia. Por eso los comunistas hicieron sus sindicatos, los apristas seguían con sus marchas, cosas políticas. Por eso los comunistas bautizaron al presidente en agradecimiento como el Stalin peruano. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y el Perú, pues, jamás estaría en una guerra como esta. Perú se mantuvo neutral hasta que Estados Unidos entra en la guerra después de que Japón ataca Pearl Harbor, y por eso es que Estados Unidos le pide ayuda a toda América Latina. Estados Unidos le pide que América Latina le declare la guerra a Hitler. Ningún país sería tan tonto para hacerlo. Perú rompió relaciones diplomáticas nomás con Hitler, pero no fuimos a la guerra. Hasta que en el año 45, como ya Alemania estaba perdiendo la guerra, Perú emocionado sí le declara la guerra a Alemania, Italia y Japón. O sea, primero fuimos neutrales, luego rompemos relaciones con Alemania y en el último año ya Perú declara la guerra, pero no mandamos soldados al frente. Quien sí mandó soldados fue Colombia, Brasil y México. Esos países sí entraron con todo a Europa. Lo que hizo más bien el Perú fue deportar japoneses que vivían en Lima, gente inocente, italianos y alemanes, acusados de nazis. Los botábamos a Estados Unidos para que ellos se encarguen de canjearlos por prisioneros norteamericanos en poder de japoneses. Sobre todo japoneses fue lo que deportábamos en cantidades espantosas.
y bueno, incluso todos los negocios que sean italianos, alemanes o japoneses quedan eliminados por el presidente. El presidente luego se entera de que tenía un banco que se llamaba el Banco Italiano, entonces no podía eliminar su propio banco y por eso lo convierte en el BCP. Así que todos los que tengan tarjetas BCP, no se olviden que ese banco tiene raíces fascistas italianas, o sea, amigo de Hitler. Por eso yo tengo tarjeta en Scotiabank. Bien, entonces el presidente Prado es el primer presidente de los Estados Unidos que viajó a la Casa Blanca. El presidente Prado es el primer presidente de los Estados Unidos que viajó a la Casa Blanca. Eh, y como ven en la foto, se entrevista con Roosevelt. Con Roosevelt. Y como eran amigos, y como que claro, si tú visitas a la Casa Blanca es porque quieres ser amigo de Estados Unidos, Prado le dijo, presidente Roosevelt, te compro tus productos gringos y no te voy a subir aranceles, más bien te los voy a bajar y te voy a beneficiar con el tratado de préstamos y arriendos. Mm. La buena noticia de la Segunda Guerra Mundial es que subieron las exportaciones. El Perú vende azúcar, algodón, caucho, lana, petróleo para que se maten más bonito en la guerra, ¿no? Pero, pero bajan las importaciones. El mundo no nos quiere vender sus pastillas para la fiebre porque la prioridad la tienen los soldados que están enfermos. Entonces el Perú dice, bueno, ya no llegan importaciones, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos los productos que siempre compramos de Europa. Pues la solución es que nosotros mismos tenemos que producir nuestros propios productos y así nace el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, o sea, industrializarnos en vez de estar esperando que importemos, ¿no? Entonces, en vez de estar vendiendo caucho, mejor que ese caucho lo convirtamos aquí en Perú en llantas. Y así nace la empresa Goodyear, que las llantas se ensamblan aquí en Perú. En vez de estar comprando aviones, ensamblemos nuestros propios aviones. Por eso se hizo el aeropuerto de Lima Tambo, antes que el Jorge Chávez, y se crea la Corporación Peruana de Aviación Comercial, Corpa, ¿no? También se crea la Corporación Peruana del Santa, que es para hacer en centrales hidroeléctricas. Y por otro lado también ensamblábamos latas de leche, apareció Leche Gloria, latas de atún, todo hecho en Perú, ¿no? Vidrio, cartón, acá está. Hicimos fábrica de, ¿qué? De caucho, ¿de qué más? De química, de madera, de construcción de vidrio, de pintura, de llantas, de losas, de productos lácteos, de envase, papel de cartón, ¿no? Ya, todo eso. Claro, eran chucherías, pero al menos algo hacemos. En plena Segunda Guerra Mundial, Ecuador nos hace la guerra. Ecuador quería Tumbes, Jaén y Maynas, pero ¿qué le dijo Tumbes, Jaén y Maynas? Ni de vainas, guerra contigo. Entonces el general Eloy G. Ureta es el que dirige la guerra con Ecuador. En esta guerra ganamos. Incluso los peruanos nos lanzábamos en paracaídas para pelear contra los ecuatorianos, pero el aviador Quiñones prefirió no lanzarse en paracaídas y impulsó su avión para estrellarlo contra todo un grupo de soldados ecuatorianos. Es el héroe de la Fuerza Aérea y vale 10 soles. Finalmente se firma el protocolo de Río de Janeiro, Estados Unidos, Brasil, Colombia y, perdón, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile pidieron ser los países garantes. Y así fue como Ecuador acepta que perdió la guerra y empieza a cerrar las fronteras. Ya que todos estos puntos rojos son mojones que colocaba Ecuador. Mojones son hitos fronterizos. 9 años más tarde, Ecuador le dijo a Perú, oye Perú, te has olvidado de contar el río Cenepa, acá no habías puesto una señal para yo amojonar. Oh, perdóname Ecuador, ahorita contamos el río Cenepa. No, 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 ya no cuentes nada, ya has violado todo. Así es que esta parte que quede sin cerrar. Pero Ecuador, ya cerramos todo, falta solamente eso. No, no, no. Esta parte que queda abierta. Ah, y esta parte también que quede abierta. Pero Ecuador, hay dos partes que no vamos a hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer eso? No sé, ya veremos algún día. 20 años después, Ecuador desconoce todo el protocolo de Río de Janeiro y continuaron ambicionando Tumbes, Jaén y Maynas. Por eso habrán dos guerras más después de la del 41. Esta fue la gran guerra con Ecuador que tuvimos en plena Segunda Guerra Mundial. Bien, termina el gobierno de Prado, se incendió la Biblioteca Nacional, lamentablemente un cortocircuito, Jorge Basadre reconstruye la biblioteca, y también el censo del año 40, donde vomita 7 millones de habitantes. Era el primer censo del siglo XX, éramos 7 millones de habitantes y el 57% eran analfabetos. Viene ahora el poder José Luis Bustamante y Rivero. Un hombre que no es pituco, no es de la oligarquía, su apellido nomás te dice que es un hombre de clase media, era profesor de la Universidad de Arequipa, de San Agustín. Bustamante Rivero ganó las elecciones gracias con el apoyo de los apristas. Los apristas votaron por él, su partido se llamaba el FREDENA, Frente Democrático Nacional. Entonces, los apristas le hicieron ganar ¿a cambio de qué? A cambio de que el APRA tenga congresistas y ministerios.
Ya, entonces Bustamante gana las elecciones con el apoyo del APRA, no olvidar, con el apoyo del APRA, con el apoyo de la burguesía, porque el APRA son gente de clase media. Y ya como presidente, tuvo un problemón. ¿Por qué? Porque se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una mala noticia para el Perú. ¿Por qué es mala noticia para el Perú que se acabe la Segunda Guerra Mundial? Porque cuando había guerra, el Perú podía exportar para que se maten más chévere. Pero y ahora ya no hay guerra, y ahora que el Perú ya no va a exportar nada. Entonces la industria queda paralizada, todo almacena, se está pudriendo, nada, no vendemos nada. El Perú entró en recesión. La solución de Bustamante, ¿cuál fue? Primero, aumentale los impuestos a los ricos. Friga a la oligarquía. Ellos tienen plata, que paguen más, pues. La oligarquía le puso la cruz a Bustamante. Te fregaste, presidente. Ahora sí te vamos a hacer golpe de Estado muy pronto. Te vamos a vacar. Con la oligarquía nadie se mete. Entonces Bustamante no le tiene miedo a los pitufos, se le cobra más impuestos. Por otro lado, decide aumentar los sueldos, subsidiar, congelar, y todo esto generaba inflación. Empezó la inflación, empezaron los paquetazos, subida de precios. Entonces ahí empezó el problema con Bustamante. Sin embargo, en el Congreso, lleno de apristas, podían haber hecho leyes importantes, ¿no? Una de ellas fue aprobar el decreto de soberanía de 200 millas, fue Bustamante quien amplió nuestro mar a 200 millas, porque antes solo teníamos 12. Ecuador y Colombia, perdón, Ecuador y Chile fueron los que igualmente pidieron 200 millas junto con Perú, y en 1952 se firmó la Declaración de Santiago en la que Perú, Chile y Ecuador oficializan su soberanía en 200 millas y ya no en 12. Y esto es muy interesante porque nuestro mar es muy rico hasta la milla 200, pero cuando solamente teníamos hasta la milla 12, venían los barcos norteamericanos y llevaban toda la anchoveta y no pagaban nada de impuestos porque eran aguas internacionales. Pero ahora, con 200 millas, ya no pueden venir ningún país, excepto que pidan un permiso y que paguen sus grandes impuestos. Bien, el APRA, desde el Congreso, dio la ley del Yanaconaje. Según esta ley, los indígenas van a seguir siendo unos tristes y pobres indios que trabajarán en las haciendas para el gamonal. No va a haber reforma agraria, indios seguirán siendo siervos, no van a ser ciudadanos. Oye, gracias APRA, gracias APRista, mucho nos estás ayudando. Escúchame, pues soy indio y anacona, sí te voy a ayudar, porque tú vas a seguir trabajando en la hacienda, no vas a tener nada, tú vas a seguir siendo un siervo del patrón, pero el patrón te va a pagar un sueldo. Te voy a pagar unas moneditas al mes. Sí, para que no llores, para que no llores mucho. Ya. Bien. Ahora sí, vive el APRA. El APRA está ayudando a los pobres. ¿Te das cuenta cómo el APRA modera su discurso? Ya no es un APRA radical. Aya de la Torre había cambiado. ¿Te acuerdan cuando recién se fundó el APRA? Decían, luchemos contra el imperialismo, acabemos con la pobreza del mundo. Ahora Aya de la Torre decía, no hay que quitarle la riqueza al que la tiene. Hay que crear riqueza para el que no la tiene. Porque así es la política, Antonio, ¿no? Así es la política peruana. Y es justamente lo que voy a hablar en un instante. La ley del yanaconaje que había dado el APRA a favor del yanacona, pero no le beneficiaba en mucho. También hubo obras importantes, el Hospital Hipólito Unanue, la Unidad Vecinal número 3, etc. Y los apristas mataron al director del diario La Prensa. Ya eran dos directores que los apristas estaban asesinando. Primero fue el del Comercio, ahora de La Prensa, Francisco Graña, porque era un periódico también de la derecha. Un periódico también de la derecha, ¿no? Un ratito. Periódicos de la derecha y mataron al director Graña y, y entonces Bustamante, aliado del APRA, amigos, empezaron a distanciarse. ¿Por qué? Ahora sí respondo a tu inquietante consulta. El APRA quería tener el poder. El APRA ya se aburrió de tener el poder del Congreso, quiere tener el poder del presidente. El presidente no era muy sociable,
Los apristas lo invitaban a una reunión, el presidente nunca iba. Los apristas son de jarana, de camaradería, de copas, de los compañeros, que la fiesta, que la asociación, que el grupo, ¿no? Que bla, 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 bla. Bustamante seco, se fueron distanciando. Poco a poco los apristas le empezaron a hacer mucha oposición a Bustamante. Le censuraron sus ministros. Los congresistas apristas un día censuraron al ministro de Agricultura solamente porque no sabía cuánto cuestan el kilo de payares. Si usted es el ministro de Agricultura, tiene que saber los precios de todos los productos. ¿Cómo puede ser un ministro de Agricultura y no sabe cuánto cuestan los kilos de payares? Censurado. Pero seas malo, pues, que esas cosas no tiene que saber acaso todo eso. Y así, el Congreso aprista demostraba su poder y ahora pasó a la oposición contra el presidente Bustamante, porque la función del Congreso es ser opositor al presidente, ¿no? De amiguitos, poco a poco se fueron distanciando. La cosa se agravó más aún porque el 28 de julio del año 47, el presidente fue al Congreso y ninguno había ido al Congreso. Muy poquitos habían acudido ese día a la instalación del Congreso, porque cada año el Congreso se inaugura para empezar sus funciones. El 28 de julio se inicia sus funciones el Congreso por un año más, y nadie había acudido. Entonces, Bustamante dio su mensaje que tenía que dar, y él tenía que, al terminar su mensaje, decir: nos vemos hasta el próximo convocatorio del Congreso. Pero él no dijo nada de eso. Simplemente dijo: bueno, muchas gracias, congresistas, fue un gusto conocerlos. Adiós. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo que está disolviendo el Congreso, sin decirlo. Astuto el presidente. O sea, está disolviendo el Congreso sin decir la palabra disolver. Simplemente está dando a entender que no va a haber Congreso, por falta de quórum. Adiós, congresistas. Gracias por escucharme. Adiós. Los apristas ahora sí no aguantaron. ¿Quién era enemigo de Bustamante? El APRA. Pero también, ¿quién más? Al inicio, ¿qué cosa dijimos? Los enemigos del presidente, ¿quiénes eran? Primero era la oligarquía, la derecha, y ahora el APRA. Todos se le fueron encima. Los apristas se sublevaron en el Callao, con apoyo de la Marina de Guerra. La Marina y el APRA unidos, ¿no? O sea que la Marina apoyando terroristas. Profesor, ¿cómo sabe usted que el APRA era terrorista? Yo no digo que sean. Los periódicos lo decían, mira, captura de terroristas apristas. ¿Ves? Ahí está la prueba. Está la prueba. Esos son periódicos de la época, ¿no? Y la Marina apoyando terroristas. ¿Se acuerdan que dijo Héctor Béjar? ¿Quién había iniciado el terrorismo en la historia del Perú? Ah, yo no voy a decir lo que repitió, pero tú ya sabes qué dijo Héctor Béjar, el ministro de Castillo. Toda la Marina se le fue encima. No, ¿cómo es posible? Nah. Ya bueno, entonces la historia puede confirmar lo que... Héctor Béjar sabe un montón de historias. Tiene 60 años enseñando en San Marcos, hasta ahora. No fue mi profesor, pero yo me he colado sus clases. Entonces, lo que hace el presidente Bustamante es sacar al ejército. Se saca al ejército y se enfrenta ejército con la marina. Marina con el APRA, ejército con Bustamante, ¿no? Guerra civil. Los apristas tuvieron que huir. Había un policía de 16 años que estuvo ese día en la revuelta, se llamaba Augusto Polo Campos, el papá de Flor Polo y de esposo de Susy Díaz. Por eso lo puse ahí. Ya, entonces en ese contexto se da el golpe de Estado a Bustamante. Ahí en la Torre tuvo que asilarse en la Embajada de Colombia de emergencia. El golpe de Estado de Odría. ¿Odría por qué hace un golpe de Estado? Para devolverle el poder a la oligarquía. Mira cómo el periódico La Prensa da el titular del golpe. Ha triunfado el movimiento patriótico del ejército. Alucinante, ¿no? Cualquier otro periódico objetivo que habría dicho: golpe de Estado, se ha violado la democracia y bla, 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 ¿cómo es posible? Nada, pero el periódico La Prensa, como defiende a los ricos, y Odría defiende a los ricos, ha triunfado el patriotismo del ejército contra esos terroristas apristas, contra esos terroristas comunistas, ¿no? Entonces, esa era la forma, ¿no? No ha cambiado mucho el Perú de un tiempo a esta parte, ¿no? Seguimos terruqueando a todos. Y así se inicia el gobierno de Odry.
Lo que viene a continuación es el gobierno de Odría. Ya, les voy a agradecer. El problema es que ayer he tenido una intervención en mi muela. Me voy a tomar una pastilla, por favor, ¿ya? Dame un minuto más, un minuto. Mientras vayan leyendo esta parte. No me demoro un minuto. Ajá, a ver qué me dice Denise. Ah, ya, te explico, Denise. No, Bustamante no legaliza el APRA. En la Constitución seguía claramente que el APRA está fuera de la ley. Pero entonces lo que hace Bustamante para que los apristas puedan estar en el Congreso fue pedirles que cambien el nombre del partido y que se reinscriban con otro nombre. Y por eso es que los apristas serán congresistas de Bustamante, pero con el partido PAP. Perdón, me confundo. El PAP o Partido Aprista Peruano es el nombre en el que el APRA fue refundado en el Perú. O sea, APRA, a ver, te cuento todo la historia. El APRA se funda allá en México. Como se funda en México, es cierto, es un partido internacional. Pero cuando Aya de la Torre regresa al Perú, refunde el APRA con el nombre de PAP, Partido Aprista Peruano. Entonces, era legal. Podía postular por eso en el 31. Pero cuando se prohíbe al APRA o al PAP, se lo prohíbe, Sánchez Cerro lo prohíbe, en el gobierno de Bustamante se le recambia otra vez de nombre, o sea, se le cambia por tercera vez de nombre. Ya no es APRA, ya no es PAP, se llamará Partido del Pueblo. Entonces, el APRA se inscribe para ser congresistas como nombre de Partido del Pueblo. Y por eso se pudo tener congresistas apristas. Ya comprado Ugarteche en su segundo gobierno, ahí sí lo legaliza con todas las de la ley, eliminando lo que decía la Constitución de que está fuera de la ley. Ya elimina ese artículo, ¿no? Y ahí sí ya lo legaliza. Bien, entonces vamos con Odría. Lo que hace Odría es, como decíamos, hacer un golpe de Estado para devolverle el poder a la oligarquía. Le devuelve el poder a la oligarquía y tuvo dos etapas su gobierno. La primera etapa duró 2 años porque fue gobierno de facto, fue un gobierno no democrático, porque claro, llegó por golpe.
Después de 2 años la gente se le subleva y le dice, ya pues Odría, ya mucho, pues no, o sea, ¿cuándo vas a ir a elecciones? ¿Quieres seguirnos gobernando? Pero gana elecciones. Entonces Odría tuvo que bajar al llano, o sea, renunciar. Cuando baja al llano, asume el poder momentáneamente Zenón Noriega, y él es el que convoca elecciones y Odría ganó. ¿Por qué? Porque fue el único candidato. ¿No tuvo rival? Sí hubo un rival, Ernesto Montagne, pero ¿qué crees? Misteriosamente desapareció del mapa. Qué raro, ¿no? ¿Quién crees que se encargó de eliminar a la competencia? Ah, entonces se quedó como único candidato Odría. Y así ganó. Y encima pidió que lo nombren gobierno constitucional todavía. Todas las de la ley. Odría empezó a matar a pristas y comunistas. Ah, otra vez. Vuelve el tercer militarismo con la ley de seguridad interior. Es la continuación de Sánchez Cerro con la ley de emergencia. Es otra prueba de que Odría gobierna para la clase alta. Sin embargo, era de esos gobiernos que a pesar que gobernaban para la clase alta, hizo cosas por los pobres. Salud, educación y trabajo era su lema. Muchos colegios, muchos hospitales. Hasta ahora existen. Gracias a esos hospitales que hizo Odría, no colapsamos más de lo que colapsamos en la pandemia del COVID. Imagínate que no se hubiesen hecho esos hospitales. ¿Cuánta gente habría, cómo habría colapsado el sistema de salud? Después de Odría no ha habido otro presidente que haya hecho hospitales. Ese fue el último presidente que ha hecho hospitales. El hospital Edgardo Arrebagliati, el hospital naval, el hospital militar, los grandes colegios también, grandes unidades escolares. Entonces, era un dictador, pero era un dictador que te daba pan. Te daba pan, pero no te daba libertad. Su frase era hechos, no palabras. O sea, yo te hago obras, yo no te floreo. Entonces, eso sí, si alguna prensa le incomoda, elimina a esa revista, elimina a ese periódico, deportó al director de la revista Caretas, por ejemplo. Entonces, no te metas con Odría. Ahí de la Torre, asilado en la Embajada de Colombia, para que no le metaba a la Odría. Odría, comiendo con los dueños del país, con la oligarquía más poderosa. Ahí está Pedro Beltrán y Ramón Aspilla. ¿No? Pedro Beltrán era dueño del diario La Prensa. El director Graña es el que fue asesinado, te dije. Pero el dueño era Pedro Beltrán, dueño de una gran hacienda azucarera. Igual que Aspilla. Aspilla era el hombre más rico del Perú. Le decían el señor de los milagros, porque era dueño de milagros. Así de tierras, tenía 1000 tierras. 1000. Y este Esparza Sañartu era como el decir Vladimiro Montesinos de Fujimori, encargado de matar a los opositores a Odría. ¿No? Cualquiera que le critique a Odría, Esparza Sañartu se encargaba de desaparecer. La máquina de represión. Cuando estabas de buen humor, te tiraba agua. ¿No? El Rochabús fue traído por su ministro Temístocles Rocha. Si está de mal humor, pucha, ya te manda Esparza Sañartu. La buena noticia, como les dije, es que con su gobierno se comió bien, y eso fue gracias a la guerra de Corea. Corea del Norte se pelea con Corea del Sur, y entonces, bueno, el Perú aprovecha y vende exportaciones, como en la Segunda Guerra Mundial. Y eso generó que Odría le fuera bien y haya platita. Con esa platita hizo los hospitales, hizo los colegios. La mala noticia es que la guerra de Corea se acaba en el 53, y cuando se acaba en el 53 las exportaciones disminuyeron a partir de ese año. Pero mientras duró la guerra de Corea, bueno, ¿a quién le vendíamos? A Estados Unidos, porque Estados Unidos apoyaba a Corea del Sur. Como ven, Odría y Estados Unidos son amigos. Y cuando tú eres amigo del imperio, entonces tienes que hacerle favores al imperio. ¿Cuáles fueron los favores que le hizo Odría a los Estados Unidos? Le dio permiso para que los gringos vengan acá y se sigan chupando nuestro petróleo y nuestra minería. Así llegó la empresa gringa, la Southern Peru Copper Corporation, para la explotación del cobre, la Marcona Mining Company para la explotación del hierro y la Peru Copper Com para la explotación de nuestro zinc. Y lo peor, también pueden venir productos extranjeros y compiten con nuestros productos nacionales. Profesor, pero está bien la libre competencia. Sí, pero Odría le rebajaba los impuestos en los aranceles. Si tú eres un gobierno patriota, tienes que subirle impuestos a los productos importados para que estén caros y siempre el Perú prefiera lo nuestro. Pero no, Odría le bajaba los aranceles, ¿no? También con Odría se dio lo más democrático que pudo hacerse, el derecho de voto a la mujer para las elecciones presidenciales. Esto lo hizo gracias a su esposa María Delgado, que presionó a su esposo para que dé la ley en beneficio de la mujer. A las mujeres alfabetas, por supuesto, solo a las mujeres alfabetas. Y también fue un populista. Populista quiere decir que tú le das al pueblo pescado, pero no le enseñas a pescar.
Era un populismo de derecha, porque con su esposa se iba a los asentamientos humanos, se repartía juguetes en Navidad, también fue el que creó las gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad, también creó pues los elefantes blancos, que eran los enormes edificios para que la gente pues diga, ah, Audrey está trabajando, yay, ¿no? Entonces, elefantes blancos como estos, el ministerio, esta era la sede del Ministerio de Educación, actualmente ubicada en la avenida Bancay con la Colmena, supongo que se ubican, ¿no? Avenida Bancay con la Colmena, tremendo edificio de más de 30 pisos, era la sede del Ministerio de Educación y solamente funcionaban los 2 primeros pisos, lo demás estaba abandonado porque no había necesidad de tantas oficinas. Podría, ¿cuánta plata se gastó haciendo tremendo bodocote de cemento para que no sirviera para que los 2 pisos nada más sean usados? Por eso eran llamados elefantes blancos, elefantes destreñidos, elefantes inoperativos, ¿no? Pero la gente afuera decía, ah, mira, tremendo edificio que se ha hecho el gobierno, viva, el gobierno está que chambea, mira, tremendo, bueno, no servían para nada. Elefantes blancos era gastar la plata en tontería y media. También hizo la sede del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Agricultura. Lo bueno que hizo la UNI, la Universidad de Ingeniería, pero también hizo el Estado Nacional. Él era hincha de Alianza Lima, por eso hizo el Matute, y para que los que la UNO no estén protestando, el Lolo Fernández. Entonces son elefantes blancos. Ah, claro, claro, porque era arquitecto, ¿no? Pero Odría tenía el dinero de la guerra de Corea. También aparece el CAEM. El CAEM es el Centro de Altos Estudios Militares. El CAEM son militares que estudian cómo acabar con la pobreza del país. Estudian agronomía, economía, geopolítica, geografía, historia, sociología, antropología. Estos militares son chéveres porque quieren, o sea, en el Perú hay 2 tipos de militares. Los militares que defienden a la derecha, que son los matapristas y los matacomunistas, y los militares que quieren hacer un cambio profundo para el país, que son los militares que estudiaban en el CAE, ¿no? Por ejemplo, cuando Castillo cerró el Congreso, las Fuerzas Armadas, ¿qué demostraron? ¿Que son de la derecha o de la izquierda? Ah, y disculpen si tienen algún papi de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, pero hay que decir las cosas como son. Si la policía y las Fuerzas Armadas no apoyaron a Castillo y más bien lo detuvieron en la avenida Wilson y se lo llevaron como preso, ¿qué está diciendo la Fuerza Armada? Que apoyamos a la derecha. Cosa diferente que pasó con Fujimori. Cuando Fujimori cerró el Congreso, ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas? Apoyaron a Fujimori y se fueron a cerrar todo el Congreso y que los congresistas no entren, ¿no? Estaban ahí tomando todo el Congreso. Entonces la Fuerza Armada apoyaba a Fujimori, ¿no? Y Fujimori se volvió de la derecha también, pues, ¿no? Apoyó a la derecha. El golpe de Estado lo apoyó la Fuerza Armada. Y más bien a Castillo no le apoyaron su golpe de Estado, ¿no? Y el golpe de Estado al final no terminó de ser, ¿no? Porque lo vacaron a Castillo a las 4 horas nomás de haber intentado cerrar el Congreso. Y si lo vacaron a las 4 horas, eso es ilegal, porque además lo vacaron con 101 votos, cuando tenían que haberlo vacado con 104 votos. Y para una vacancia, para que proceda una vacancia, tiene que hacer la invitación al presidente de la República, el presidente tiene que ir al Congreso a dar su descargo para que recién se inicie la votación, pero en 4 horas hicieron todo, por lo tanto, eso es la defensa de Castillo. Por eso es que Castillo ha sido secuestrado, dice la defensa y el abogado. Por eso Castillo debería de estar siendo presidente y Dina sí es la usurpadora, así es que lo vemos desde esa lógica. Además, ni siquiera la vacancia, la propuesta de vacancia se llegó a publicar. Primero tienes que mandar la publicación al diario El Peruano para que recién hagas la votación, pero todo se hizo en tiempo récord. Castillo disuelve el Congreso a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde ya lo estaban vacando. Eso, una cosa de locos, ¿no? Un tiempo récord. Entonces, por eso es que empieza la historia, ¿cómo lo va a analizar eso en el futuro? ¿No? ¿Fue dictadura lo que hizo Castillo? ¿O lo secuestraron? ¿O fue el pretexto para que la derecha finalmente logre su...? Lo que sí está recontra claro es que la historia nunca va a negar que Castillo es comparado al racismo de Santa Cruz de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? A Castillo lo han querido sacar bajo el pretexto de que es terrorista, pero más que todo era porque era cholo, ¿sí? Porque era rondero, ¿sí? Y el otro pretexto, porque es ignorante, porque ni siquiera cuenta bien el chiste del pollito, porque ni siquiera sabe hablar. Esos son pretextos de racismos intelectuales, ¿no? Con Santa Cruz era porque no aguantaban su cara de guanaco. Eso es en la Confederación, siglo XIX. Por eso digo que la historia a veces se repite, ¿no? Ya. Bueno, entonces lo que hace el CAEN con los militares, lo que hacen los militares del CAEN es estudiar para ver cómo se puede hacer los cambios que el país necesita. Las ideas se exponen, no se imponen. Las migraciones del campo a la ciudad también van a entrar con fuerza. Entonces, las migraciones de la Sierra a Lima, ¿a qué se deben? Bueno, Lima siempre fue la ciudad más centralizada del país y entonces
La crisis económica en el agro era terrible. Además, las haciendas explotaban mucho a los campesinos no soportaban esa explotación, veían que Lima era un lugar donde había mejor educación, mejor salud. Las vacunas no llegaban a la sierra, todas las vacunas se monopolizaban en Lima, la vacuna contra la viruela, la polio, el sarampión. Además, el modelo económico de Odría había, como te dije, ¿no? Las importaciones que llegaban de los Estados Unidos. ¿Qué hacía Odría con los productos que llegaban? ¿Le subía o le bajaba los aranceles? ¿Qué cosa dije yo? Lo que hacía Odría con las importaciones de los Estados Unidos era subirle o bajarle el arancel. Era bajarle el arancel. Entonces los productos gringos estaban tan baratos que competían con los productos peruanos. Por ejemplo, la papa Pringle competía con la papa peruana de Cusco y los limeños preferían comprar papa importada que estar alimentando al serrano, decían, ¿no? Entonces, Lima siempre se ha sentido pues la ciudad fashion, ¿no? Lo importado es más cool, lo importado es más, ¿no? Está de moda, ¿no? Comprar importado, ¿no? Entonces, la migración empobrece, perdón, los andinos empobrecen y por eso migran. Este proceso de migración generó el proceso también de cholificación. El migrante llega a Lima y se convierte en un cholo que tiene que volverse ambulante. Y esto genera también el surgimiento de las barriadas. El centro de Lima, donde vivía la crema innata de la aristocracia, tuvieron que huir a lo que ahorita es Miraflores, San Isidro. Incluso tomaron los cerros y se volvieron cerros pitucos, como La Molina, Monterrico, el Surco, ¿no? Y mientras que surgieron los conos, Cono Norte, Cono Sur, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Pamplona. En el Cono Norte está San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Caraballo, Puente Piedra, ¿no? Y entonces a Lima se empieza a crecer de manera muy desordenada. Cuando aparece Monterrico quería pues un distrito vecino que sea tipo Miraflores, pero no hubo eso porque apareció Pamplona Alta. Entonces aparecieron, por eso que Monterrico y Pamplona son vecinos hasta el día de hoy. Por eso se construyó el muro de la vergüenza, ¿no? Para separar los ricos y los pobres, ¿no? Los González de los Malditos, ¿no? Entonces, por eso es que esa novela tiene tanto éxito, pues, ¿no? Porque representa y retrata, pues, la polarización de una ciudad tan compleja que se inicia desde los años 50, con fuerza las migraciones. Entonces, los ambulantes toman el centro de Lima, eh, y aparecen, pues, los huaynos. Lima nunca había escuchado huaynos, ¿no? Solo Salandino, Picaflor de los Andes, Gilbero del Huascarán empieza pues a escucharse en esos discos de vinilo de 45 revoluciones que eran unos tocadiscos antiguos, pero los limeños criollos pues no pueden soportar ver tanta cholada, tanta serranada aquí en la capital, entonces le piden que escuchen rock y que se quiten sus porquerías de polleras, de chullo y que se pongan su polo, su chor, ¿no? Su gorro, que estén a la moda, y entonces aparece el cholo, pues el cholo que tiene su carreta con sus papas, el ambulante, pues, ¿no? Con su polo de la alianza, con sus zapatillas, con su chor, con su gorrito, ¿no? Y que tiene pues que aprender a hablar con jerga, ¿no? Aparece el P, ¿no? El P, porque normalmente en quechua es el con pi, ¿no? Claro, pi, ¿no? Pero como tienen que alinearse, claro, P, ¿no? Entonces, el P es un típico, pues un peruanismo muy, muy, muy típico de la migración. ¿No? ¿Quién me ha dicho P? Acá, claro, P. Es claro, pi, ¿no? Ya. Entonces, como el guayno aquí era asqueado, los criollos lo veían como un tema de que vienen a contaminarnos sus enfermedades, dan mal aspecto, escucha robo, el serrano, acá no escuchamos porquerías de guayno. Entonces, el migrante quiere ser aceptado por una lima que le da la espalda, y entonces surge una mezcla de chicha con rock y sale la chichera a fines de los 70 con Chapulín el Dulce, y luego aparece el faraón de la chicha con Chacalón, que le canta al muchacho provinciano que se levanta muy temprano para ir con sus hermanos a trabajar. ¿Han escuchado chicha alguna vez? La paisana. También, pues la paisana lo habla porque es histórico, pues el acento claro P, ¿no? Claro, la chicha, a diferencia de la cumbia, escuchen la letra y vean la diferencia. La chicha le canta al migrante, al que chambea, Pascualillo le canta al ambulante, ¿no? Y que a veces se mete a la delincuencia, pero por necesidad, y su mamá pues ha muerto y le canta pues que déjeme salir solamente para ir a ver a su tumba y despedirme de mi madre, que estoy aquí en Lurigancho. Es muy interesante ver cómo la melancolía del migrante por estar luchando como ambulante en una Lima, en un asentamiento humano, y tienen pues que juntarse con gente que no llega a la universidad y terminan pues identificándose con un grupo de fútbol y se
¿cómo se llama? Las barras bravas, y todo esto genera pues una sociedad muy informal y al mismo tiempo una sociedad que busca identificarse. Y como no se puede identificar con una ideología porque no son estudiantes, no para identificarse con la derecha, con la izquierda, con los caviares, ¿no? O con San Marcos, con la Católica, se identifican con la alianza, con la U, pues, con mi barrio, con mi grupo, ¿no? Y entre barrios por eso se matan, pues se matan por la defensa de su identidad. Ahora, esto es muy complejo además porque el hijo de migrante, pues es un hijo que no sabe a qué mundo pertenece. Porque por un lado, en su casa escucha guayno, su mamá, porque todavía no olvida que migró hace muchos años atrás, pero como este chico ha nacido en Lima y en Lima se escucha rock, techno, entonces no sabe qué escuchar. Porque cuando se va al Larcomar a una discoteca pituca, lo botan porque su cara de cholo lo delata, a pesar que le gusta el rock, pero tampoco quiere escuchar guayno, entonces está perdido, no sabe qué identidad tener, no acepta ni la identidad de sus padres, ni tampoco la identidad de Lima, de la Lima aristocrática que ya se iba yendo por si acaso. Por eso es que termina identificándose con una barra brava, pues, ¿no? Esa es una forma de sentir que lo quieren, que lo abrazan, que el grupo lo cobija. Y ya en los 90 pues aparece el tecno, que se mezcla con la chicha y sale la tecnocumbia, ¿no? Y el tecnocumbia es la época de Fujimori, ¿no? El Siki, Rosy Warro, Karina y todo eso, ¿no? Obvio que hasta ahora hay barristas, ¿no? Esos son los hijos de migrantes. Bueno, una vez los mandé a mis chicos del colegio a escuchar chicha y se molestaron los papás porque le dije a la directora, se quejaron, el profesor de historia le está haciendo escuchar música de delincuentes a nuestros hijos. ¿Qué tipo de profesor enseña acá en este colegio? Así les decía. Y yo, pues, yo a veces digo, pucha, los papás necesitan repetir el año escolar, creo, ¿ah? Para que se pongan un poco a analizar estos temas sociales, son fenómenos sociales. Por eso somos una sociedad tan desvertebrada. Si nuestros padres son los primeros que a veces no tienen, pues, o no han recibido, pues, sensibilidad social, no entienden, pues, que a los niños les estoy enseñando que analicen, pues, y después los chicos descubrieron algo, profesor, ya hice la tarea, ya, ¿y qué has descubierto de la letra de la música chicha? He descubierto que Marisol se ha copiado todas las músicas de Pascualillo. Buena, le dije, cierto. Porque cuando ustedes escuchen a Marisol la gitanita, Pascualillo es el que inventó la gitanita, ¿no? Y Marisol se copió todas las canciones de Pascualillo. Entonces, y bueno, pero la idea no era esa, ¿no? Sino que analicen a quién le cantan. Y Chacalón pues canta, pues. A diferencia de los grupos de ahora, el grupo, ¿cómo se llama? El grupo 5, ¿cómo es el otro? Donde estaba los chicheritos estos, Escándalo, o bueno, el otro, ¿cómo se llama? Yaipen, ¿no? Yaipen, grupo 5. Ellos ya son otro tipo de letra. Esa es una letra más donde le cantas al dinero, al dinero. ¿No? Y a la mujer la desprecias, ¿no? En cambio, en la época de Chacalón de Pascualillo, que la chica no puedo vivir sin ti, que sin ti no puedo ser, mi vida no tiene sentido, ¿por qué te vas? Que provincianita, quédate a mi lado. Pero en el siglo XXI ya es, márchate, haz de tu vida lo que quieras, ¿no? Ojalá que te mueras, decía el otro, la otra música. Y la de Tony Rosado ya pues es el clímax de todo, ¿no? Ándate a la reconchinchina, pues, ¿no? Entonces miren cómo las letras de las músicas pueden ir también sirviendo para hacer un análisis de cómo va evolucionando y cómo se va volviendo pues una vuelta de género incluso, la agresión a la mujer. Bueno, Armonía 10, ¿no? Ok. Y bueno, los cómicos ambulantes, eso fue más que todo en los 80. En los 80, los cómicos ambulantes reproducen los problemas sociales. ¿A qué temas es el que tocan los cómicos ambulantes? Los cómicos ambulantes tocan los temas del racismo, la homosexualidad, la violencia contra la mujer, el acriollamiento, ¿no? La astucia, la viveza, el robo, ¿no? El racismo sobre todo, ¿no? Claro, los viejos cómicos ambulantes eran más puros, los actuales son un poco ya han tergiversado los temas, ¿no? Vean en internet el Cholo Cirilo con el poeta de la calle, pues. Ellos representaban el racismo del negro contra el cholo, ¿no? El negro del Callao contra el cholo que vende habas. Entonces ahí se representaba un tema muy típico de la sociedad de México. Muy bien, entonces cuando ustedes suben a un bus y un venezolano sube a vender caramelos o a pedir colaboración y luego sube un migrante que viene a vender sus habas, ¿cuál es la diferencia en la forma como vende el venezolano y el migrante peruano? Eso es para una tesis, ¿ah? La diferencia es que el venezolano, primero, te regala el caramelito.
y luego te cuenta un chiste. Y luego te dice que en Venezuela había sido abogado, estudiante de economista, ingeniero, y que por la crisis ha venido a Perú y por eso está en esta situación y pide que lo ayudes. Pero siempre con una sonrisa. Sube el provinciano a vender sus habas y te cuenta una triste historia de su tierra, te habla como si estuviera llorando, te canta un guainito, o en todo caso te da un discurso así muy melancólico como para que te dé pena y tú le colabores. ¿A quién le colaboras más? ¿Al venezolano o al provinciano? O sea, ¿qué discurso te ha convencido más? Siendo limeño, yo una vez me puse a contar, ¿a quién le colaboran más? Me fui de paradero a paradero para ver cómo es la cosa. Hice un estudio etnográfico y le colabora más al venezolano. ¿Cuál es la conclusión? El venezolano es visto por un limeño como uno igual a él. ¿Por qué? Porque el venezolano es más extrovertido, ¿no? Te saca una sonrisa, ¿no? Te cuenta un acertijo y si haces bien el acertijo te regala un caramelito, ¿no? Y te dice que ha sido profesional, que ha sido estudiante y que ahora la crisis ¿no? lo pone así. Entonces tú te identificas, él es como yo, él es profesional como yo, ahora la crisis lo ha dejado así, yo lo ayudo. ¿No? En cambio, muchos ven que el provinciano da pena, qué triste, no se esfuerza, no estudia, es pobre porque quiere, el venezolano viene a progresar, el provinciano sube al carro para jodernos, ¿no? Entonces, por eso es que ahora otra estrategia es decir, salió el lurigancho, yo te puedo matar ahorita, pero no te mato, solamente te pido que me compres mis caramelos, ¿no? Yo te puedo meter esta chaveta, te puedo sacar, te puedo meter un balazo, yo soy el callao, pero yo no te voy a matar, yo vengo a ofrecerte caramelos. Y la gente pues le colabora, ¿ya? Yo me quedé así, y yo también le colaboré, por si acaso, por si acaso. Ya, suele pasar, suele pasar. O sea, hay muchas estrategias, ¿no? Hay muchas estrategias. Bien, y así termina el gobierno de Odría, y ahora vamos con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, más conocido como la convivencia. Ya, vamos a ver acá. Otra vez Prado Ugarteche. Bueno, sí, su gobierno se le llama de la convivencia porque um, hacen un pacto con el APRA, ¿no? Eso seguro algunos ya lo saben. Los apristas le hacen ganar a Prado la presidencia y a cambio de ello, Prado le da la oportunidad de que pueda volver a ser presidente o candidatear en elecciones en el año 62. Esa fue la convivencia pro-pradista. Belaúnde perdió las elecciones en esta, ganó Prado, sin duda, segundo gobierno. Se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la Marina, la FAB y el Ejército se unifican en un solo comando. También decreta la gratuidad de la secundaria. La secundaria ya era obligatoria desde los años 40, pero no era gratuita. Recién se vuelve gratuita acá. El boom de la industria de la pesca, aunque en el año 64 el Perú tuvo el primer lugar en el mundo de país exportador de harina de pescado, pero Luis Banchero Rossi fue el gran empresario de la pesca. Se crea el CENATI, un instituto que hasta ahora existe. Estaba de moda pues la Revolución Cubana en el año 59, entonces lo que va a pasar es que a Cuba le expulsan de la OEA, Estados Unidos pide que la expulsen a Cuba de la OEA y todos pues los países fueron a sacarla a Cuba de la OEA. Prado también, Prado rompió relaciones con Cuba, pero como Prado no tenía tiempo de ir a la OEA, mandó a su ministro Porras Barrenechea, y Porras fue el único que apoyó a Cuba. El único que apoyó a Cuba, el único ministro que apoyó a Cuba para que no le expulsen a Cuba de la OEA. Entonces, igual expulsaron al final, ¿no? Y Porras renunció. Porras apoyó a Cuba porque era de San Marcos. Luego vino de visita el vicepresidente Richard Nixon y los sanmarquinos no lo dejaron entrar, lo sacaron porque era un imperialista, un norteamericano. San Marcos estaba lleno de estudiantes de izquierda, influenciados por la Revolución Cubana. No había estudiante sanmarquino que no tuviera ganas de cambiar el mundo y no tuviera un pueblo con la imagen del Che Guevara. El presidente Kennedy pues hizo el programa Alianza para el Progreso, que buscaba con ello evitar que los países latinoamericanos se vuelvan comunistas. Kennedy estaba bastante asustado porque Cuba ya se había vuelto comunista, Chile también se había vuelto comunista con el presidente Allende.
y los otros países pobres como Perú, Salvador, Nicaragua también estaban en la misma posibilidad. Entonces lo que hace Kennedy es inyectarle millones de dólares a estos países para que reactiven su economía y ya no haya tanta pobreza, porque mientras menos pobre seas, menos ganas de ser comunista vas a tener. Pero también Kennedy entiende que el Perú está a punto de explotar como comunista porque no hay una reforma agraria. Los indígenas quieren las tierras. Por eso, como parte del programa de, progreso, de Alianza para el Progreso, Kennedy propone ayudar, propone que los países hagan una reforma agraria, ¿no? Que estudien esa posibilidad y ayudar con dinero también. Sin embargo, ya era muy tarde, surgieron las guerrillas, fueron los primeros grupos subversivos comunistas que tuvo el Perú en los años 60, como el MIR, el FIR, el ELN, que como dije al inicio, eran guerrillas que nacieron del APRA rebelde, ¿no? Ahora, ¿por qué surgió el APRA rebelde? Porque Haya de la Torre, ¿con quién había hecho un pacto? Como el presidente es Prado, y Prado, o sea, muchos apristas vieron mal que Haya se haya aliado con un Prado. O sea, Haya de la Torre, ¿cómo te puedes haber aliado un pituco como Prado? Prado tiene plata, un aprista es del pueblo, no puede ser amigo de un rico. Entonces, muchos apristas, decepcionados con la actitud de Haya de la Torre, decidieron desafiliarse del APRA y formar su propia APRA, el APRA Rebelde. El APRA Rebelde, digamos, es un APRA más izquierdista, más comunista. Y estos fueron los que crearon el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se lanzaron al Cusco y tomaron las armas y buscaban la reforma agraria bajo el lema Tierra o muerte venceremos, inspiración cubana. Llega el año 62, se dan las famosas elecciones, y en esas famosas elecciones del año 62, pues Haya de la Torre puede participar, como ya había sido el trato de la convivencia con Prado. Pero como ven en las elecciones, ganó Haya de la Torre, pero en realidad no ganó, porque con la cantidad de votos que había obtenido, tenía que haber sacado el 33% de los votos válidos, y con la cantidad, haciendo un porcentaje, salía el 32.9. Entonces no llegó al 33. Al no alcanzar ninguno, el 33%, y como en esa época no existe la jugada de la segunda vuelta, tenías que alcanzar el tercio de todos los votos válidos, y no se había llegado al tercio, ninguno alcanzó el 33, el Congreso tendría que elegir entre uno de los tres. Lo más probable es que el Congreso elija a Haya de la Torre. ¿Por qué? Porque fue el más votado. El problema es que si el Congreso elige a Haya de la Torre presidente del Perú, la Fuerza Armada mata apristas, los militares mata comunistas. Estos militares de la época de Sánchez Cerro de Odría sacaron en la televisión un mensaje de la Fuerza Armada diciendo que Haya de la Torre no va a poder seguir siendo presidente del Perú si gana, porque la Fuerza Armada no lo va a reconocer, lo ha vetado. La Fuerza Armada no le va a hacer el saludo ni la subordinación como presidente de la República. La Fuerza Armada cree que Haya de la Torre es un terrorista, y a los terroristas no se le puede nombrar presidentes del Perú. Así es que si el Congreso lo nombra a Haya presidente, le vamos a meter un balazo. Haya de la Torre dijo, renuncio, no quiero bronca con los militares, ya mucha bronca ya. Más desangramiento, no, 30 años más de desangramiento no quiero. Solo queda Belaúnde y Odría. Los congresistas belaundistas votarían por Belaúnde, los congresistas odristas votarían por Odría. Los congresistas apristas tienen dos opciones: o apoyan a Belaúnde o apoyan a Odría. Al APRA ya no, porque Haya acaba de renunciar. Si tú fueras congresista aprista, ¿quién apoyas? ¿A Belaúnde o a Odría? Si tú fueras congresista aprista, ¿apoyarías a Belaúnde o a Odría? A Belaúnde, ¿verdad? A Odría no, porque Odría mataba apristas en el Ochenio. ¿Qué hizo Haya de la Torre? Le pide a los congresistas apristas, apoyen a Odría, apoyen a mi peor enemigo, que gane mi peor enemigo. No lo podíamos creer. ¿Qué has hecho, Haya de la Torre? Te has aliado a tu peor enemigo. Se forma la coalición APRA 1. Profesor, ¿me puede explicar qué pasó? ¿Por qué Haya traicionó sus ideas? Lamento decirles que Haya de la Torre dejaba de ser un partido revolucionario a favor del pueblo y se volvía un partido de la oligarquía, un partido de la derecha. El APRA se aliaba a Odría y con eso traicionaba todos sus principios. Fue el peor error de su vida que cometió Haya de la Torre. Y ahora, ¿quién va a ganar? Odría. Con los votos del APRA ganara Odría. Faltaba nomás la formalidad. El Congreso está a punto de votar. Levanten los que quieren que gane Belaúnde. Levantan las manos un poquitos, nomás, los belaundistas. Levanten la mano los que quieren que gane Odría. Ya estaban listos para votar los apristas y los odristas, y golpe de Estado. Golpe de Estado el 18 de julio de 1962 a las 2:18 de la madrugada, y se suspenden las elecciones y ya no ganará Odría. El golpe de Estado lo hicieron los militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, liderados por los militares del CAEM. Ahí está el recuerdo del CAEM, los militares que quieren hacer cambios a favor de los pobres.
Es un golpe distinto a todos los golpes de Estado. ¿En qué sentido? Es que normalmente cuando nosotros hablamos de un golpe de Estado, hablamos de un militar que ha liderado el golpe. Pero en este caso no es un golpe hecho por un caudillo. Es un golpe planeado por todo el ejército, por toda la marina, por toda la FAP, o sea, por el comando conjunto. Es un gobierno, es un golpe institucional. Golpe institucional significa de que no lo lidera un caudillo, como en tiempos de Sánchez Cerro, en tiempos de Castilla, ¿no? Que eran caudillos, que no tenían ningún comando conjunto que los apoye, ¿no? En este caso es un golpe que busca hacer cambios a favor de los pobres. Es un golpe no para seguir reproduciendo a los de la oligarquía y apoyándolos como Rodrigo Sánchez Cerro, es un golpe del CAIM, ¿no? Entonces, es un golpe distinto que se hace para evitar que Odría sea presidente, porque si Odría volvía a ser presidente, otra vez matanza priistas y comunistas, otra vez gobiernos para los de arriba y ninguna reforma para los de abajo. De esa manera, Chao Prado, ahí están algunas guerrillas, imágenes de guerrilleros, y entra la Junta Militar de Ricardo Pérez Godoy y Lindley, que son del CAIM. 6 meses nomás, en total 1 año duró la Junta Militar. La Junta Militar finalmente no se anima a hacer la reforma agraria, cuando era pues su intención. No se anima a hacer la reforma agraria porque consideró que la reforma agraria lo tendría que hacer un hombre elegido en elecciones, y ese hombre tenía que ser Fernando Belaúnde, elegido en elecciones, un hombre civil, y eso es lo más democrático, que la reforma agraria la haga un civil. Los militares le dijeron: Belaúnde, ya les dijimos al pueblo que voten por ti, ya votaron por ti, ya ganaste, ahora haz la reforma. Es la orden de los militares del CAI. Está bien, Gallardo, correligionarios de Acción Popular, mi partido, haré la reforma. Entonces llega Belaúnde y le dice al Congreso: señores congresistas, propongo la ley de reforma agraria, ¿qué dicen? Y el Congreso dice: Nica, never, manan, no va, no procede. El Congreso era opositor a Belaúnde. Belaúnde no tenía mayoría en el Congreso. El Congreso estaba lleno de apristas y de odristas, todos ellos hacendados, dueños de tierras. Y los apristas ya habían traicionado sus ideas y estaban con Odría. Entonces no va a haber reforma agraria. Belaúnde contuvo las guerrillas, pidiéndole a la Fuerza Aérea que tiren napal, el químico de la guerra de Vietnam, y mataron a las guerrillas del Cusco. Ahí murió Luis de la Puente Uceda, y bueno, Hugo Blanco se salvó, Héctor Béjar se salvó, por eso terminó siendo profesor de San Marcos. Hoy día enseña es un curso que se llama La democracia en el Perú. Alucinante ese curso que enseña Héctor Béjar en la maestría. El curso La democracia en el Perú, ¿no? Sí, algunos derechistas dirán: ¿qué demócrata es Héctor Béjar? Si ha sido un guerrillero. Para Beto Ortiz ha sido un terrorista. Bueno, lo que hace también Belaúnde es crear el sistema de cooperación popular. Con el sistema de cooperación popular, lo que va a hacer Belaúnde es darle a los pobres todas las herramientas para que ellos mismos decidan cómo quieren que haga su colegio, su hospital, que el pueblo lo haga, así como el tiempo de la Minca, el tiempo de los ayus, que ellos son los que saben, porque es que si el Estado hace un colegio y sin consultarle a la población cómo quieren que sea su colegio, no es una buena obra pública, ¿no? Una vez una profesora de un curso que llevé nos contaba, politóloga ella, que descubrió, pues, cuando viajó a la sierra, que el Estado había hecho un colegio en un caserío al lado del río. Al lado del río. Y la fregada era que cuando el río tenía sus crecidas, inundaba todo el colegio. O sea, el Estado era tan incapaz de no haber tenido el tino de que no puedes hacer un colegio en la orilla de un río, ¿no? Entonces los niños en plena clase nadando, pues. Entonces, por eso es que Belaúnde considera de que lo que mejor es que sea el pueblo el que diga dónde quieren su colegio, cómo lo quieren, cuántos pisos quieren y qué cursos quieren tener. Porque puede que ellos no necesiten aprender mucha matemática, tal vez lo que necesitan son cursos de agronomía, porque ellos van a ser empresarios agrícolas, o van a ser exportadores, o van a vender sus productos en Lima, o quieren pues hacer su dinero en base pues a sus chacras. Entonces, que ellos decidan. Incluso Belaúnde no ponía la placa, el gobierno lo hizo. En la placa de inauguración decía, el pueblo lo hizo. Y ese es el programa de cooperación popular. Bien, como no había reforma agraria, los indígenas empezaban a tomar las tierras. Ahora sí, no aguantaban más. En cualquier momento explota, ¡pum! Y este país
termina pues haciendo que el comunismo llegue al poder. Acuérdate que las guerrillas en cualquier momento resucitan. Entonces los campesinos tomarían las tierras, empezaban ya a tomar las tierras. ¿Qué haríamos reforma agraria si no tierra o muerte? Por eso es que Belaúnde vuelve al Congreso. Señores congresistas, hay que hacer la reforma agraria porque si no los campesinos van a explotar junto con el comunismo de las guerrillas. El Congreso dijo, ya está bien, hagamos la reforma agraria, pero con una condición, Belaúnde, que solamente expropies las haciendas de la sierra, no choques con las de la costa. ¿Y por qué con la costa no? Porque en la costa están mis tierras, pues, Belaúnde. Yo soy dueño de la hacienda de azúcar y algodón de Lambayeque, ¿no? Y es de mi compadre Grañi Montero. No vamos a chocar con los Larcos, con los del Meister, con los Grañi. Así es que solamente expropia, y no todas las haciendas de la sierra, solamente las improductivas. Solo las improductivas. Mucha mejor no hagas ninguna reforma agraria. Promulgó una parcial y diminuta reforma agraria a Belaúnde. Por eso es que Velasco finalmente le hace el golpe y el Velasco finalmente hizo la verdadera reforma agraria. Ya lo dije, Marcos, hacer la reforma agraria. El objetivo de las guerrillas de los 60 es hacer la reforma agraria inspirado en la Revolución Cubana, porque Cuba hizo su reforma agraria con Fidel Castro. Y tenían como foco de operaciones el Cusco. ¿Ya? Por ejemplo, Hugo Blanco, aunque él lo ha negado, pero dicen los libros de historia que Hugo Blanco asaltaba bancos para poder usar ese dinero para financiar la guerrilla y continuar, pues, pidiendo la toma de tierras y todo lo demás, ¿no? Sobre la historia de las guerrillas hay un libro bien bacán que me leí de Gustavo Sordain, el papá de Augusto Sordain, que se llama Los prodigiosos años 60. A ver si van a Amazonas y lo encuentran. Le va a gustar mucho. Los prodigiosos años 60, y te habla de las guerrillas y muchas otras cosas más. Y si no, todo lo puedes encontrar también en el tomo 2 del libro de presidentes, ¿cómo se llama este autor? Frank Samaniego. Él también te habla ahí, un capítulo especial de las guerrillas de los años 60. El tomo 2 de presidentes del Perú. Ahí también lo dice. Entonces, como él era un arquitecto, construyó la carretera marginal de la selva, también se hizo el aeropuerto Jorge Chávez, la residencia de San Felipe, como arquitecto quería pues que hayan conjuntos habitacionales, la carretera marginal de la selva, así como tenemos una panamericana, también que haya una en la selva, hasta que estalló el escándalo de la página 11, pero antes de eso se restituyen las elecciones municipales, es una buena noticia, porque antes el alcalde era elegido por el presidente a dedo, pero ahora ya no, ahora elecciones municipales, elegiremos al alcalde de Lima por votos. Y el escándalo de la página 11 se da con la IPC. La International Petroleum Company nos devuelve todos los pozos petroleros. Belaúnde, no me digas cómo los convenció, pero los convenció. La IPC nos devuelve todos los pozos petroleros que tenían explotando casi 80 años atrás, pero solo se quedarán con el pozo de Talara. Entonces, como se quedarán solo con el pozo de Talara, se firmó el acta de Talara, que tenía 11 páginas. La página 11 era la más importante, no solamente porque estaban las conclusiones y las firmas finales del presidente Belaúnde y del presidente de la IPC, sino también la página 11 era la más importante porque además ahí estaba el precio del petróleo que el Perú le vendía a la IPC para que la IPC lo refine y nos los devuelva. Repito, ahí estaba apuntado a qué precio le estábamos vendiendo el petróleo crudo a la IPC para que la IPC lo refine y nos los pueda vender para poder meterlo a los autos. Porque el Perú no sabía refinar su petróleo, no tiene la tecnología como tienen los gringos. Entonces, si tú sacas petróleo crudo del subsuelo y le metes a tu automóvil, ya lo malograste. Tienes que refinar ese petróleo. Entonces, ¿a cuánto le estábamos vendiendo el crudo a los de la IPC? ¿A un precio DIN o a un precio bien ganga? En la página 11. Pero vamos a buscar a cuánto, no vaya a ser que Belaúnde es un corrupto y le estaba regalando el petróleo prácticamente. Y la página 11 no estaba. Se notaba que alguien la había arrancado. Belaúnde, tú arrancaste la página, yo no hice nada. Belaúnde, ¿quién arrancó la página? No lo sé. Belaúnde, eres un corrupto. Pruebas. La página 11 está. Pero tú la escondiste. Yo no la escondí. Tal vez ni siquiera existió la página 11. O verdad, puede que la página 11 ni siquiera haya existido. Al final nos estamos matando por una página que tal vez nunca existió. Pero la cosa es que ya Belaúnde estaba palteado. Y Belaúnde estaba quemado. Todo su consejo de ministros renunció. La gente estaba cansada. La gente seguía migrando. Eran muy pobres. Tocaban la puerta del palacio los paisanos, las paisanas, pidiendo que Belaúnde los atienda. Pero esa puerta nunca se abrió. Hasta que un día ya no fue necesario que la puerta se tocara. Un tanque de la Segunda Guerra Mundial de marca T-55 dirigido por Velasco, rompe las puertas de Palacio y lo saca a Belaúnde. El golpe de Velasco fue el 3 de octubre del año 68. Belaúnde fue sacado en pijama. No lo creo. De Belaúnde no puedo acusarlo de corrupto. Nunca se encontró ningún acto de corrupción en Belaúnde. De verdad. De Belaúnde no podemos acusarlo de nada. La página 11 probablemente no existió. ¿No? Creo que no existió. O en todo caso, ¿quién la arrancó y para qué la arrancaron? ¿Eh?
El punto es que cuando Belaúnde ya no era presidente, se lo ampalló un día, llevando sus zapatos viejos al zapatero. Esa es una prueba de que no robó, recibía su plata del Estado, ¿no? Creo, lo mínimo. Entonces, pero lo que no podemos negar es que Belaúnde cómo combatió las guerrillas, ordenando que maten a los guerrilleros con este químico que es queroseno gelatinizado, como hizo los Estados Unidos cuando acabó con los Vietcong. Eso fue una masacre, ¿no? Y eso es algo que la historia no lo quiere recordar, para que no quede manchado la hoja de vida del arquitecto Belaúnde. Que en paz descanse, por supuesto. Con esto hemos terminado la clase y vamos a las preguntas. ¿Podemos empezar? Número 1. Consecuencia política del crack del 29 para toda América Latina. Política. Dame una clave política. Solamente recuerdo lo que pasó en el Perú por el crack del 29. Cayó también el presidente de Brasil. Sí, golpes militares. En varios países hubo golpes militares, en Colombia, en Brasil y en Perú también. En México también. Ya, 2. ¿Cuáles fueron las inmediatas repercusiones que dejó el crack en Perú? Ojo, inmediatas. La palabra clave aquí es inmediatas. La D, la B o la C. Ok, a ver. Inmediatas. ¿Qué es lo que inmediatamente ocurre cuando se da el crack? Los préstamos dejaron de llegar. Dejan de llegar los préstamos. Si ya no hay préstamos, entonces ya no hay obras. Si ya no hay obras, no hay trabajo. Si no hay trabajo, hay desempleo. Y encima Conchudo Leguía dijo, quiero volver a ser presidente. Estas son las inmediatas repercusiones. Primero, la reducción de préstamos, y esto genera lo otro. Crisis fiscal, porque si no hay préstamos, no hay trabajo y ya no hay gente que pague impuestos. 3. ¿Quién fue el intelectual que colaboró en la Universidad Popular, fundada por el APRA, y en varias publicaciones donde hasta socialistas e indigenistas confrontaban sus ideas? Es Mariátegui, ¿no? Mariátegui era amigo de Aya de la Torre al inicio, por eso colaboraba con sus revistas, sus publicaciones. Intelectual, autodidacta. Aya de la Torre no fue autodidacta, Aya de la Torre estudió en la Universidad de Trujillo y en San Marcos. Mariátegui era tan pobre que tuvo que aprender a leer y escribir solito, todo lo aprendió solito, leyendo. Si Mariátegui hubiese sido peruano de la época, de hoy, no estaría en ninguna academia. Él por su cuenta estaría preparándose en su casa. Autodidacta es eso. 4. Durante el Oncenio de Leguía, los fenómenos sociales de mayor significación, ¿cuáles fueron? Fenómenos sociales de mayor significación. Acá la clave es, o sea, la palabra clave es fenómenos sociales. ¿Qué son fenómenos sociales? Los que dijeron la E, puede ser expansión de sectores medios, es un fenómeno social porque el sector medio estaba marginado, está bien, pero la migración recién con Odría empieza a tener fuerza, no tanto con Leguía. La E queda descartada. ¿Otra que dijeron? La D. El crecimiento urbano, bueno, yo digo, crecimiento urbano es un fenómeno social, no lo sé, es más un fenómeno arquitectónico. Pero incluye la sociedad, profesor. Pues, el incremento de accidentes de trabajo. No, el accidente de trabajo no. Si ni siquiera hay automóviles.
La C, la expansión del movimiento estudiantil. Claro, acuérdate que la reforma universitaria estaba de moda. Los estudiantes gobiernan su propia universidad, las huelgas, las marchas eran costumbre. Movimiento obrero también, porque los obreros tienen sus 8 horas de trabajo. El movimiento campesino también. El mismo Leguía auspició el Día del Indio. Esos son fenómenos sociales. Obrero, campesino y estudiantes. Los fenómenos sociales significativos, ¿no? Las protestas universitarias. ¿Cuándo se habían visto protestas universitarias? Es a partir de los 20 que empiezan esta moda. 5. ¿Qué significó la ley de conscripción vial? El trapecio amazónico y los territorios comprendidos entre el río Putumayo y el río Caquetá, Denise. Correcto. Trabajo obligatorio en la construcción de caminos y carreteras. 6. ¿Cómo se llamó el periódico, perdón, la revista donde escribía Mariátegui? Por eso le decían el Amauta. Se llamaba Amauta. Yo tengo una Amauta. Me lo regalaron una vez. Una Amauta. Viejo este ese librito, pero muy bonito. Donde escribía Mariátegui. Enorme era la Amauta. 7. Leguía favoreció la Peruvian Corporation porque le dio para siempre la explotación de qué? Para siempre, ya no por 66 años, sino para siempre. ¿Qué cosa? Los ferrocarriles, ya. 8. ¿Qué ocasionó el crack en el Perú? El aumento del interés sobre nuestros préstamos. No. Otra. Sí, la sé. Quebraron nuestros bancos, el Banco de Perú y Londres, el Banco Alemán, todos los bancos que había creado Pirola. Y creó nuestra bolsa de valores de Lima. No te está hablando de la de Nueva York. Lima tiene una bolsa de valores que fue creada por un tal Payán en el gobierno de Pirola. 9. ¿En qué gobierno se firmó el laudo de París para entregarle a la IPC el suelo y el subsuelo y que sigan pagando una porquería de impuesto al año? Sin duda, el gobierno de Lejía. 10. ¿Cómo se llamó la oficina que creó Leguía para recoger denuncias de los indígenas sobre abuso de sus gamonales? Él creó una sección de asuntos indígenas. La oficina de asuntos indígenas, simplemente. 11. ¿Cuál era la orientación política económica de Leguía? La inversión norteamericana, correcto. 12. En los 30, la política peruana se caracterizó por la ¿qué? En los 30. Los presidentes de los años 30 gobernaban en beneficio de quiénes? En beneficio de la oligarquía. Esta oligarquía estaban asociados con los militares. Ya, 13. Aire de la Torre, fundador del APRA. Una de las medidas de su plan de acción que enfrentaba el imperialismo, ¿cuál sería? Correcto, estatizar tierras e industrias. Es una forma de votar a los gringos de acá.
¿Quién fue el vencedor de las elecciones de 31? ¿Quién más, pues? Sánchez Cerro. El Jurado Nacional de Elecciones ya había existido. Recién en esta elección existe el Jurado Nacional de Elecciones, por eso las elecciones fueron limpias y transparentes. ¿De qué manera Sánchez Cerro asumió el poder en el año 31 entonces? En el año 30 llega por golpe, pero en el 31 por elecciones. Sí, Roger, va por ahí. En realidad es complejo la diferencia. Estatizar y nacionalizar. Cuando estatizas, aún no votas al extranjero. Cuando nacionalizas, sí ya los votaste. Cuando estatizas, el extranjero sigue, pero el extranjero tiene que darle la producción al Perú, pero se queda aquí todavía trabajando. Cuando nacionalizas, ya lo votas para siempre. Esa es la diferencia. Nacionalizar es más radical que estatizar. Ya, Sánchez Cerro asume la presidencia de la República mediante elecciones. Algo positivo del protocolo de Río de Janeiro fue que Ecuador, como perdió la guerra, reconoce nuestros derechos sobre Tumbes, Jaén y Mañas. ¿Quién fue el presidente que decretó las 200 millas? Es una pregunta de colegio esto. Lo siento, se coló una pregunta muy monse. 18. El protocolo de Río, que puso fin a la guerra, se basó en el informe. Esa es una pregunta datera. Bras Díaz Aguilar, que fue la que decidió que por ahí van a ir las fronteras. 19. ¿En qué gobierno ganamos la guerra con Ecuador? Estas son preguntas para que te relajes. Ya. 20. ¿Cuál fue el problema político más grave que afrontó Bustamante antes del golpe de Odría? ¿Cuál fue el problema político más grave que afrontó Bustamante? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No, lo más grave es que los apristas se sublevaron en el Callao y le estaban cocinando un golpe de Estado, ¿no? Con apoyo de la Marina. Ya. La participación política de la mujer mediante el derecho al sufragio se ejerció en el gobierno de Odría. Claro, la ley lo dio Odría. ¿Qué presidente fundó el CAEM? Centro de Altos Estudios Militares, Odría. Los militares son los que, estos militares quieren hacer cambios a favor del pueblo. Odría tuvo una bonanza económica. ¿Esto fue gracias a qué? ¿Por qué hubo tanta exportación en el gobierno de Odría? Gracias a la guerra de Corea. Sin guerra no habría sido lo máximo Odría. La ley de seguridad interior de Odría, ¿qué objetivo tenía? Así como la ley de emergencia que mata priistas, mata comunistas, la ley que dio Odría, ¿qué objetivo tenía? Neutralizar a la oposición. Tú dices la E, pero faltaría y comunistas. No solo es perseguir a pristas, es y comunistas. Por eso es que la B encierra a pristas y comunistas. Oposición incluye todo. Siguiente. ¿Por qué hubo tantas obras públicas como Odría? Estas se originaron por el aumento de las exportaciones por la guerra de Corea. Durante el gobierno de Odría hubo auge económico. Este auge se debió a lo mismo, guerra de Corea, crecimiento de exportaciones. Vamos a ver el siguiente afiche. Vemos un aprista incendiando la pradera. Vemos un militar que está agarrando del cuello a la aprista y en su escudo tiene la imagen del cristianismo de una familia feliz y de un patriotismo, un escudo nacional. Al parecer, este afiche fue hecho por Odría y está agarrando a la aprista. Entonces, los apristas en esa época son considerados fascistas porque son terroristas. A ver, ¿verdadero o falso sobre lo que trata de dar a entender ese afiche? ¿El militarismo genera inestabilidad política y destrucción en el Perú? No, el afiche no busca dar a entender eso, sino de que el militarismo combate el terrorismo aprista.
Falso. Los militares defienden los valores de la familia, la religión y la patria. Eso sí. Por eso es que en el escudo tiene esos dibujitos de cristianismo, familia. Los peruanos, la iglesia y el ejército veían al fascismo como su enemigo. En este caso el fascismo sería el APRA. No el fascismo de Mussolini, sino habrían puesto una cara de Mussolini acá o una cara de Hitler, no de un peruano que dice acá APRA, ¿no? Entonces la clave es dedo. Falso, B y B. Y se acabó la práctica. A ver, no sé si es cierto lo que voy a decir. ¿Ya no va a haber más clase? Todavía queda una más, ¿no? Una más, ya. Entonces nos veremos la próxima semana con nuestra última clase, donde haremos hasta Fujimori, la semana número 11. Sí, muy bien. Nos vemos hasta la próxima semana entonces. Vengan repasando los temas finales y terminaremos nuestro ciclo de esa manera. Nos vemos la próxima entonces. Los dejo. Chao a todos. Gracias, profe.